invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, 7 de la mañana, 35 minutos. El invitado a esta hora, Óscar Eduardo Gutiérrez Reyes, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Don Óscar, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para ti, Álvaro, un cordial saludo para toda la mesa de trabajo y el equipo de periodistas. Y bueno, un cordial saludo también para la audiencia. Bueno, ¿cómo se encuentran esta mañana de diciembre? Mucha natilla, muchos buñuelos, muchos preparativos para este fin de año. Hombre, estamos ajustando el cierre y la verdad cargados de trabajo, pero espero que a partir del 16 podamos dedicarnos a algunos días a la natillita y los buñuelos y bueno, todas las tradiciones propias de nuestro pueblo y de nuestra gente. El invitado, doctor Germán Aguirre. Le doy los muy buenos días y la bienvenida una vez más al informativo del Eje Cafetero a Óscar Eduardo Gutiérrez. Como lo ha dicho Álvaro, pues él es el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria. También estuvo muy vinculado con Unidad Cafetera, muy vinculado con la política caldense. ¿Cómo recuerda ese paso por la política, Óscar, con los muy buenos días? Muy buenos días, Germán, un cordial saludo pues para ti. Esos son momentos muy importantes en la vida de los seres humanos, ¿no? Yo empecé pues relativamente joven en el municipio de Chinchiná, fui concejal varias veces de mi municipio y también pues estuve en la administración municipal cuando la primera elección de alcaldes que la ganamos y después fui diputado del departamento. Pero aunque todavía desarrollo algunas actividades políticas, he estado muy dedicado a defender los intereses y derechos de los productores agropecuarios de Colombia, de todos, pequeños, medianos, grandes, del cultivo que sean, frente a tantas cosas tan graves que suceden en este país contra quienes producen los alimentos que nos permiten la vida. De esa historia política, ¿cuál cree que ha sido su legado para toda su familia, para toda esa comunidad que representó durante todos esos años? Pues hombre, la verdad es que adelantamos muchas luchas sociales. Yo más que un político, pues en el sentido tradicional de la palabra, lo que he sido es un dirigente, cierto, gremial, un dirigente político y un batallador de las luchas sociales. Entonces, una de esas que recuerdo con mucho cariño, sin lugar a dudas, pues fue la que hicimos contra unos peajes que querían ponernos en la vía de Chinchiná, cierto, a Manizales, en el tema de la autopista del café hace ya 20 y algo de años. Y es increíble, ahora estamos otra vez bregando a quitarnos de encima, cierto, unos peajes de esa concesión, pues que realmente hizo algunas de las cosas que se pactaron, pero otras muchas no las hizo o las torció, las cambió, cierto, en una cosa pues que fue sumamente agresiva contra la región, ¿no? Contra todo el eje. Y bueno, como esa lucha contra los peajes y la valorización que se quería cobrar a los predios, tanto urbanos como rurales, también hicimos pues luchas por canalizar una quebrada en el municipio, luchas en defensa de los productores cafeteros, adelantamos movilizaciones alrededor de la defensa del hospital, etcétera, etcétera. O sea, yo no sé, debo tener por lo menos 50, 60 movilizaciones sociales por hacer un nuevo acueducto, en fin,
en el municipio mío, en Chinchiná, pero en el departamento adelantamos también en mi condición de diputado, pues muchas luchas en temas de servicios públicos, de salud, en defensa de la educación pública. Bueno, fueron muchos los debates de control político, los temas de la licorera, que no se vendiera la central hidroeléctrica de Caldas, que se conservara su patrimonio. Bueno, muchas las perdimos porque nos cogió pues toda esta oleada neoliberal y arrasó con muchas de las empresas importantes, pero otras tantas también las ganamos. Entonces hay muchas satisfacciones y muchos sinsabores. Óscar Gutiérrez Reyes ha sido un hombre muy cercano, ha trabajado al lado del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien también fue candidato presidencial, recientemente alcalde de Bogotá. Óscar, ¿cómo ha sido ese trabajo al lado del ex senador Robledo? Sumamente grato. Él es una persona con una gran capacidad de investigación y de estudio y de comprensión de los problemas nacionales, que además tiene en su haber una gran capacidad de transmitir el conocimiento, de discutirlo de manera fraternal, de transmitirlo, con él, claro, más de 50 años de amistad, cierto, política, pues sin duda son muchas las cosas que hemos mirado de la vida de la región, de la vida del país, temas internacionales, etcétera. Y te quiero decir que francamente a estas alturas, en este momento, he estado hablando con él y pidiéndole que vuelva al Congreso de la República. Realmente necesitamos a alguien como él en el Senado de Colombia que diga cosas, que hable, ¿cierto? Que manifieste inquietudes, ideas, que haga investigaciones y demás, que desgraciadamente, pues con el respeto que me merecen muchos senadores, pero ha perdido mucho de ese espíritu de control político que ejercía el senador Robledo en el Congreso de la República. Vamos a ver si nos acepta o no, pero lo cierto es que digamos que sigo conservando una muy agradable amistad con él. Acabo de leer el texto que publicó de Sin pelos en la lengua, que es como una especie de la vida de él a través de todos estos años en que adelantó luchas políticas y sociales en las que participamos también. Y bueno, es una amistad muy querida y yo espero que la conservemos hasta el final de nuestras respectivas vidas, bien sea que sea yo el primero o él el primero, pero que sea una amistad pues que logremos conservar así como la hemos tenido durante todos estos años. Óscar, me uno a sus palabras, pues tuve el honor de ser su compañero allí en el Senado de la República y el país sabe lo que ha sido la vida y obra política, académica de Jorge Enrique Robledo, una persona que no me cabe la menor duda, es bien extrañado por el país, por los mismos colegas en el Senado de la República. Lo hemos querido también contactar, Óscar, porque usted como presidente de Dignidad Cafetera a nivel nacional, pues sabe muy bien lo que está pasando con el café. Hay una crisis financiera en el Fondo Nacional del Café. ¿Cómo se está afrontando esa crisis y de qué trata esa crisis precisamente? A ver, hace unos años, por allá en el 2019-20, se presentó una situación sumamente compleja. Los caficultores del Brasil, con quienes tenemos una relación, pues por razones obvias, nos anunciaron que iban a perder 15 millones de sacos de café arábiga. Y obviamente eso iba a ser un faltante bárbaro. En ese momento se estaba empujando por parte de Roberto Vélez y el equipo de la Federación de Cafeteros una compra de café a futuros, que son unas especies de contratos que se hacen en los que el que tiene el producto se compromete a entregarlo a un precio a los 6, a los 8, a los 10 meses a quien se lo compra. Y hicieron múltiples contratos de esos varios miles, y resulta que al momento de la entrega había cambiado profundamente el precio por la situación que ya te relaté, que iba a haber un faltante muy grande de café arábigo en el mundo.
Entonces, los precios que estaban entre $1.10, $1.15, $1.20, se dispararon a más de $2. Y eso en el precio interno generó que pasara de 850.000, 1.000.000 de pesos, 1.100.000, a 1.800.000, 2 millones de pesos e incluso más. Entonces, esa diferencia hizo que muchos no entregaran su café, y también las cooperativas, que las habían prácticamente obligado a que se metieran, tuvieron un montón de posiciones propias, o sea, que no eran respaldadas en entrega de café por parte de caficultores, sino que era parte del café que ellas como cooperativas iban a comprar. Y al tener ese déficit tan grande, porque la habían colocado a 1.050.000, a 1.100.000, y lo iban a comprar a 1.800.000, a 2 millones, entonces se genera un desequilibrio bárbaro en las finanzas que termina afectando al Fondo Nacional del Café, porque finalmente quien hace la colocación de esos contratos en la Bolsa de Nueva York es el Fondo Nacional de Café, a través de unos colocadores o unos brokers, que se llama, ¿cierto?, en el lenguaje técnico. Bueno, ¿y qué sucedió? Sucedió que con ese desarrollo, durante 2021, 22, 23, y todavía hoy no nos hemos podido quitar eso, la cifra oficial de federaciones de que hay un problema de 105, 106 millones de dólares. Hay quien calculan que esa cifra es mayor por las alzas que ha tenido el café en el precio internacional, que estamos cerca de 190 millones de dólares, y eso termina generando una situación que es sumamente grave, porque el fondo no tiene cómo respaldar todas esas operaciones. Incluso se está presentando algo muy grave, y es que las cooperativas no han logrado comprar en este momento todo el café que deberían comprar, porque no hay flujo de caja, porque el fondo está metido en una situación muy grande respaldando esos contratos, porque cada que se presenta una diferencia entre el valor del contrato que se pactó y el valor en bolsa, hay que poner en efectivo la plata para respaldar esa operación. Entonces, claro, aquí hay una cantidad de cosas que pues queremos saber. Ya algo dijeron en el Congreso, pero lo cierto es que el gobierno nacional, que también es responsable, porque tampoco vigiló ni hizo nada el anterior, pues ni hablar, que fue el que promovió esa política, y que no ha metido la nariz, ¿cierto?, para bregar a resolver también, o ayudar a resolver pues un problema que es sumamente grave, porque si se pierde el Fondo Nacional del Café, se pierde algo fundamental para los cafeteros, y es lo que se llama la garantía de compra. Es decir, saber que alguien les va a comprar su café, y que se lo va a comprar a un precio relativamente decente, relativamente justo, aunque no es exactamente así, pero bueno, hay la garantía, ¿cierto?, de que se lo compran. Cuando no hay esa garantía, porque no hay cooperativa ni puesto de compra de la cooperativa en determinado municipio, pues es obvio que los privados tiran el precio hacia abajo, porque finalmente pues el negocio del comerciante es comprar barato para vender caro, mientras que el negocio de la cooperativa es bregar a darle el mejor precio posible a los productores a través del mecanismo de la garantía de compra, que es una garantía que se ejerce con recursos del Fondo Nacional del Café, que son plata que pagan los caficultores cada que se exporta una libra de café, 6 centavos de dólar por libra, bueno, menos medio centavo que va ahora al Fondo de Estabilización de Precios. Pero esa realidad es sumamente preocupante, y es lo que estamos diciéndole pues al gobierno nacional, a la federación y a todo el mundo: oiga, actúen con toda la seriedad del caso en este asunto, porque aquí lo que está en riesgo es el patrimonio de los caficultores, el patrimonio del Fondo Nacional del Café, de las cooperativas, y también de los cafeteros que por X, Y o Z no entregaron el café a tiempo. Son las 7 de la mañana, 49 minutos. Estamos a esta hora con Óscar Gutiérrez Reyes. Él es el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana. ¿Qué comentarnos, Óscar, del mercado de futuros en la Bolsa de Nueva York? Pues ese es un mercado que, digamos, todos lo vemos, ¿no? Es un mercado en el que tú vas a la bolsa, haces un contrato, tiene que ser pues 37.500 libras, el mínimo,
y abres al mismo tiempo, ¿cierto?, una cuenta para respaldar esa operación, que le dé cierta garantía a quien tiene el papel, o sea, el contrato, y de alguna manera, ¿cierto?, la entrega de ese café físico. Entonces, imagínate, yo creo que son un poco más de 3.000 contratos. En este momento se están debiendo, dicen, 34 millones de kilos de café de esos contratos que hay y que toca respaldar, ¿cierto?, cada que se vence. Para la colocación es cada a 3 meses, ¿no? Pero se va venciendo y va cambiando de precio. Hoy, por ejemplo, tenemos café a 3,44 la libra. 344 centavos de dólar es el precio que está en este momento en bolsa. Entonces, el que fue y colocó café allá a 2.80, pues tiene que poner la diferencia en efectivo. Esos son pesos vueltos dólares y colocados en la cuenta que hay que tener, ¿cierto?, para respaldar esas operaciones. Ahora, ese es un mercado de especulación. Ese es un mercado, ¿cierto?, en el que están los fondos privados de pensiones, en el que están ciertos especuladores que juegan, ¿cierto?, al alza, a la baja, ¿sí? Entonces tú has visto que de pronto ¡pum!, se cae 8 centavos. Eso es porque algún especulador, ¿cierto?, o algún grupo de fondos privados, etcétera, los tiran hacia abajo, se ganan una plata, ¿cierto?, y cuando vuelve y sube, entonces vuelven y ganan. Es un juego, ¿cierto?, de especulación, que claro, está ligado a la oferta y a la demanda. Nadie va a decir que no, obvio, está ligado también a eso. Pero lo cierto es que en este momento los privados, digamos, están haciendo, ¿cierto?, un juego durísimo, porque en Colombia hay 2 firmas que realmente compran el café y exportan. El resto son de un montón de firmas que hay. Lo cierto es que hay unos 6, 8 grandes empresas internacionales, compañías, ¿cierto?, gigantescas, que son las que manejan del orden de un 65% del café que se exporta. Entonces ellos están haciendo, ¿cierto?, un juego, pues, de miles de millones de pesos. Hoy, en este momento, en tiempo real, ¿cierto?, está a 3,44,10 la libra en la bolsa de Nueva York, en el mercado de futuros. Es una cosa que se salió completamente de madre, porque pues definitivamente no hubo claridad en qué era lo que venía. La federación promovió un juego nefasto con las cooperativas, particularmente el señor Vélez, Roberto Vélez, y eso condujo a que no se cerraran esas operaciones a tiempo, y sigue creciendo el taxímetro, ¿no? Eso es un taxímetro que crece en la medida en que crezca el precio internacional, y bueno, eso puede llevar a lo que ya te señalé, a comprometer, ¿cierto?, todo, absolutamente todo, el aparato institucional que se deriva del Fondo Nacional del Café, que es la compra, pero también son los servicios de extensión, la investigación que desarrolla Semicafé, plata que también se destina, ¿cierto?, para hacer obras públicas en zonas cafeteras. O sea, la situación es sumamente grave. El pasado viernes se celebró el Congreso número 93 de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cuál es el balance? Supongo hablaron de la crisis financiera del Fondo Nacional de Café, de las mismas cooperativas, es decir, de todo esto que usted nos ha venido comentando, Óscar. ¿Cuál sería ese balance? Bueno, hicimos, y parece que finalmente se logró hablar de este tema en el Congreso, y el gobierno nacional desde algo expresó, pero el problema es que cambiaron al ministro. O sea, el ministro estaba hablando en la instalación del Congreso y al mismo tiempo lo estaban destituyendo.
Entonces ahora toca esperar al nuevo ministro, ¿cierto? Y mirar a ver pues cómo va a ser el comportamiento y qué es lo que finalmente va a decir el gobierno nacional sobre el tema, pero los días corren y los precios suben, ¿cierto? Y el gasto económico para el fondo pues es brutal, ¿sí? Entonces, lo que más aterrado nos tiene, pues es esa parsimonia, ¿cierto?, del Estado frente a hechos que son realmente urgencias. Ahora, de todas maneras, pues ya los delegados hablaron en el Congreso, en la instalación el gerente Bahamón planteó el problema, o sea que ahí hay, ¿cierto?, una actitud de enfrentar el asunto y de ver cómo se tira a resolver. El daño ya está hecho, pero hay que resolverlo de todas maneras. Y hay otros temas que nos preocupan mucho, ¿no? El cambio que se pretende hacer en la comercialización, pasar de cafés pergaminos a entregar la cereza, o sea, de alguna manera quitar valor agregado, ¿cierto?, del que hace el cafetero en su finca. Y bueno, también hay otros asuntos que golpean, ¿cierto?, la casa del café, y aunque hay ese precio internacional y hay quienes están vendiendo su café a un buen precio y están ganando alguna plata, lo cierto es que la preocupación va más allá de los cafeteros vistos de manera individual para mirar, ¿cierto?, toda la estructura institucional, y bueno, ahí hay una gran cantidad de asuntos que empezaron a tratarse, pero que esperamos pues se puedan ir resolviendo a la mayor brevedad. Las cooperativas de caficultores en cada municipio, en cada departamento, pues han jugado un papel preponderante, digamos, es la asociación prácticamente de los cafeteros. Me dicen que prácticamente las acabaron, ¿o cómo está hoy la situación de esas cooperativas, Oscar? Muy difícil, no todas, hay unas que pues no comprometieron sus compras, ¿cierto? Y digamos que tienen una situación mejor, no hicieron o le lograron sacar, ¿cierto?, el ajuste, digamos, a todos sus negocios de café a futuros, pero de las 33 cooperativas hay en problemas de manera grave, por ahí unas 16, 17. Hay otras que deben pocas cantidades y hay algunas, unas 4 o 5 que están en una situación, ¿cierto?, verdaderamente calamitosa, porque la cantidad de kilos que deben, ¿cierto?, es muy grande, y a ese precio, $3.25, 30, $3.40, pues comprar una libra de café, ¿cierto?, termina siendo una cantidad muy importante de dinero, y seguramente no tienen. En este momento hay un problema de liquidez grave de las cooperativas, y el Fondo Nacional del Café también está en una situación que es sumamente grave. Entonces, hay riesgo frente a las cooperativas, y por eso estamos diciendo, el gobierno dice que las va a defender, que él está por la economía popular, ¿cierto?, por defender las cooperativas, etcétera, pero el problema que tenemos no es de discurso, el problema que tenemos es de plata. Si el gobierno nacional no hace un esfuerzo y le mete plata, en concreto, crédito, ¿cierto?, blando, sin intereses, con unos intereses muy bajos, ¿cierto?, a todo el sistema de compra cafetero, o sea, fondo, cooperativas, va a ser muy difícil salir de esta situación. Finalmente, quería preguntarle a Oscar Gutiérrez sobre el precio del café. Estoy leyendo acá que está la carga de 125 kilogramos de pergamino seco, 2.832.000 pesos, es decir, un precio histórico. ¿Qué decir sobre ese precio que en este momento tiene el café en Colombia y cómo estamos de café en este momento? El precio, ¿cierto?, con el que amaneció, pero a la noche fácilmente va a estar en 2.900.000 y pico, seguro. Y cuando sean cafés pues de mayor calidad, van a estar por encima de 3 millones, incluso hay algunos que pueden subir fácilmente a 3.200.000, ¿no? Cafés de factores sumamente competitivos, ¿no?
Entonces, entre más suba, más grave va a ser la situación. Eso es lo que realmente está preocupando, ¿cierto?, la casa de los cafeteros, y hay gran cantidad de discusiones en los chats, ¿cierto?, que si no se actúa rápidamente va a ser sumamente difícil. O sea, si el gobierno no entiende el momento que se está viviendo, y esa es la preocupación que tenemos, porque esto no es capaz de resolverlo la federación tampoco, no tiene con qué. Si cuando tú hablas, cierto, de conseguir 150 millones, 180 millones de dólares, 120 millones de dólares, pues estás hablando de una cantidad, cierto, sumamente importante. Entonces, ese es el lío, cierto, que tenemos. Toca que el gobierno meta plata prestada o, bueno, financiada, o sea, conseguir 150 millones de dólares, pues eso para una nación, digamos que es relativamente sencillo. Aquí hay créditos de 4.000 millones de dólares, de 3.500, etcétera. Pero el problema es la voluntad política de que el gobierno, cierto, lo haga y ayude a resolver la crisis. Si el gobierno no lo hace, va a ser sumamente difícil, porque aunque la federación es un aparato importante, pues tampoco tiene, cierto, cómo funcionar con esos volúmenes. Y bueno, usted pueda que consiga el crédito, el problema es cómo lo paga. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Darle las gracias a Óscar Eduardo Gutiérrez Reyes, porque nos ha pues ilustrado sobre cómo está la situación agropecuaria en Colombia, cómo está la situación del café con el Fondo Nacional de Café, con la Federación Nacional de Cafeteros. Creo que ha sido bastante útil sus comentarios. Óscar, muchas gracias, desearle una feliz Navidad a usted, a su familia, y muchas gracias por ese aporte que usted le hace, o que le ha hecho durante toda su vida, a todo el sector agropecuario en Colombia, tan especialmente pues a los cafeteros. Estamos en una zona cafetera, y digamos que se ha convertido usted en la voz, no de ahora, sino de muchos años atrás, una voz muy autorizada en estos temas. Así que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por sus palabras, Germán, muy querido. Seguiremos haciendo la tarea, cierto, que tenemos que hacer, y agradeciéndole inmensamente pues que nos permita dirigirnos, cierto, a través de tan poderosa emisora a miles de ciudadanos en Risaralda. Mil y mil gracias. 8 de la mañana, 2 minutos, ya son las 8 de la mañana, 2 minutos. Las fiestas del progreso llegaron a las comunas de Dos Quebradas con el